Cuando vieron la publicidad de la CJV y vieron Gracia y Pecado, ¿qué se imaginaron? ¿Lo bueno y lo malo? ¿Tú dijiste lo mismo? Perdón, estaba volteando para allá. Una disculpa. ¿Qué más? De hecho, la publicidad tenía como una aureola y unos cuernitos y una cola de diablo en el título, no sé si se acuerdan. Ok. Vamos a ir viendo qué es una, qué es otra y a nosotros qué. Porque una cosa es que nos hablen, yo siempre he dicho, es bien bonito que te digan, Dios te ama, y tú sí, Dios te amo. Y luego llego a mi realidad y... ¿de qué me sirve? Jesús multiplicó los panes. A mí no me alcanza la quincena. ¿De qué me sirve que Jesús lo haya multiplicado hace 2000 años? Que me los multiplique ahorita. Bueno, vamos a ir platicando ahorita de estos dos términos y eso cómo se refleja en nuestra vida. Primero, ¿quién nos creó? Dios. ¿Cómo nos creó? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es Dios? Bueno, pero si eres bueno. Aquí más de uno conoce a mi hermana, ¿no? Nos parecemos. No me vas a confundir, pero sí sabes que somos parientes. No podemos negar que somos parientes. Nos parecemos, exactamente. No somos la misma. Sí nos han confundido a veces, que yo no entiendo por qué. Pero sabemos que somos hijas de los mismos papás. Aunque ustedes nunca me hayan visto en la vida, eso sí me ha pasado. Me ha dicho alguien, ¿de dónde te conozco? ¿De dónde te conozco? Y yo así, claro que no, es la primera vez que te he visto en mi vida. Y de repente llega mi hermana, conozco a tu hermana. Eso sí me ha pasado. No puedo negar la cruz de mi parroquia. De la misma manera, nosotros, cada uno de nosotros, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Nos crea Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Es bueno, ¿qué más? Amoroso, fiel, misericordioso, comprensivo. ¿Y qué creen? Nosotros podemos ser todas esas cosas, porque nos parecemos a Dios. ¿Y saben qué? ¿Para qué nos crea Dios? ¿Porque estaba aburrido, no tenía otra cosa que hacer? ¿Por qué creen que nos crea Dios? Son dos razones principales. La primera, y más, ¿quieren la cursi o quieren la divertida? Porque se le dio su real y regalada gana. Pues sí, si no se le hubiera dado su gana, ¿te hubiera creado el universo? No, porque se le dio su gana, tenía ganas de crear el universo, entonces lo creó. Y la segunda razón, la más cursi, porque tenía ganas de amarnos. Entonces él quiere amar a su creación y por eso la crea. Y es por eso que nosotros no podemos estar a gusto si no estamos en gracia, es decir, si no estamos con Dios. Me voy a balconear, yo soy muy buena para balconearme en mis historias. Yo sé que me urge confesión cuando ni yo me aguanto, cuando todo me pone de malas, cuando cualquier cosa me hace brincar, cuando todo me hace llorar, no es la hormona. He llegado con Jera y le he dicho, necesito que me exorcice. Me dice, te confieso y si quisiste. ¿Por qué? Porque estamos creados para estar con Dios, para parecernos a Dios, para vivir en la bondad, en el amor, en la misericordia y en todas esas cosas bonitas que dijeron. Y si no vivimos en eso, nos sentimos así como... ¿No les ha pasado luego que se acuestan después de un día pesado y dices... ¡ay! Y luego te suena el despertador... ¡ve! Y por más que quieras tener amigos y por más que te ocupes y que la escuela y que el trabajo y que la parroquia, pero hay algo como que no termina de hacer clic, porque nuestro corazón tiene un hueco del tamaño del infinito. ¿Qué es lo único que es infinito? Dios. El único que puede llenar ese hueco de nuestro corazón es Dios. Cuando recién comulgamos, cuando recién nos confesamos,
como que hasta uno respira más, como que te sientes más ligerito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está hecho para vivir en Dios. Por eso necesitamos la famosa gracia, que hemos estado mencionando una y otra y otra. Pero, ¿qué es la gracia? Hay un libro como de este pelo que no me lo traje porque me dio flojera cargarlo, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron su primera comunión y tenían un libro de catecismo? Pues era un libro como del ancho de mi dedo a lo mejor. Pues toda la Iglesia Católica tiene un libro que así se llama y está como de este pelo. Y ahí podemos encontrar un montón de cosas, entre ellas la definición de gracia, que dice: es el favor, auxilio gratuito de Dios y se nos da para responder a su llamado. Vamos desmenuzando. Un favor. Cuando pides un favor o te hacen un favor, ¿se cobra? Son gratis. Por eso dice auxilio gratuito. ¿Qué es auxilio? Una ayuda. ¿Quién de los aquí reunidos es capaz por sus propias fuerzas de irse al cielo? Estamos bien sopes, eso quedó establecido, ¿verdad? Ok. Entonces, Dios sabe que estamos bien sopes. Y Él gratuitamente nos da sus gracias. Porque dice después, para responder a su llamada. ¿A qué nos llama Dios? A la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Que nos pongan ahí en un nicho como San Antonio. ¿Qué es la santidad? Irnos al cielo. Eso es la santidad. Irnos al cielo. ¿Quién de aquí se quiere ir al cielo? ¿Están dormidos? ¿No se quieren ir al cielo? No, mijo, si les conviene. Si nos conviene. Pero como dijimos, por nuestras propias fuerzas no somos capaces. San Pablo, un san pasatazo, decía, es que por más que le echo ganas, sigo pecando. Porque pues somos seres limitados. Pero Dios ya lo sabe y por eso nos ayuda con esto de las gracias. Es como si Dios nos diera una probadita de su vida. ¿Quién de aquí ha ido a misa? Quiero pensar que todos. Ok. ¿Quién ha comulgado alguna vez en su vida? Cuando se acabe todo el tema y lo que sea, le preguntan al padre Gera o al padre que se les atraviese, ¿por qué pueden consagrar? Son personas como nosotros, ¿o no? Igual de pecadores, igual de limitados, que no se pueden ir al cielo solos, pero cuando el sacerdote pone las manos, verdaderamente ese pan ya no es pan y el vino ya no es vino. Porque tienen una consagración especial, una gracia especial que reciben en el sacramento del sacerdocio. Y eso les va a permitir que por sus palabras, por las palabras del padre Gera, del padre Dani, del padre César, del padre que ustedes quieran, verdaderamente sucede el milagro. ¿Y esto qué implica? Estamos comiendo a Dios. ¿Qué más unión con el cielo quieren que esa? Digo, en esta vida. Ya cuando nos muramos ya es otro cuento, ¿verdad? Las gracias que recibimos de Dios permiten este tipo de milagros que de otra forma no sucederían. Y es una iniciativa divina. Siempre, siempre, siempre la idea será de Dios. Siempre. Algo que tiene nuestra religión cristiana, católica, que no tienen las otras religiones. Nosotros no somos los que buscamos a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Decía una ministro en otra parroquia. Me encantaría quemarla, pero no es de Monterrey. Dice, Dios se la pasa buscando pretextos para estar contigo. Y dije, ay, qué bonito. ¿Cómo nos va a llegar? Por medio del Espíritu Santo. Y no les dije que se trajeran Biblia, pero ni modo, voy a leer yo para que se les quite. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos.
Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios, o sea, su gracia, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Y ese Espíritu Santo, ¿cómo lo recibieron los apóstoles en Pentecostés? ¿Y cómo lo recibimos nosotros? El bautismo y la sanidad. Y en todos los sacramentos. O sea, sí en el bautismo lo recibimos, pero en todos los sacramentos lo estamos recibiendo. Cuando te confiesas, cuando comulgas, que acabo de decir, cuando ordenaron al Padre Jera, recibe la gracia para poder celebrar misa. Entonces, los apóstoles los van transmitiendo. Si nosotros pensamos en quién ordenó a los padres de aquí, el cardenal Francisco Robles o Juan Sandoval, y quién ordenó a ese obispo, y quién ordenó a ese obispo, y quién ordenó a ese obispo, y así nos vamos toda la línea del tiempo, vamos a llegar a un apóstol. Así, se las firmo donde quieran, a cuál no sé, pero vamos a llegar a un apóstol. A través de esos apóstoles que recibieron en el Pentecostés el Espíritu Santo, Dios a nosotros, 2000 años después, nos sigue transmitiendo sus gracias. Vamos a tener dos tipos de gracias. La gracia santificante, ¿a qué le suena? ¿A qué te hace santo? Así de fácil. Esta gracia va a estar con nosotros siempre. Todos ya están bautizados, ¿verdad? ¿Han visto cuando menos en películas cómo marcan al ganado, los queman para saber la vaca de qué rancho es? No les quiero decir vacas, pero hay sacramentos que se llama que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Son los sacramentos que solo vamos a recibir una vez en la vida. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que Diosito nos selló como vaca y estamos para Él. Y por más que reniegues, por más que te hagas ateo, por más que digas que lo que quieras decir, me vale y a Dios más. Ya eres de Él. Aquí el meollo del asunto es que sí, la gracia viene de Dios, la gracia es iniciativa divina, pero nosotros tenemos libertad. Somos libres, ¿no? Si yo me voy a balconear otra vez. Supongamos que vengo a misa los domingos, a misa de 9:30, con 20 chiquillos ahí. Y curiosamente ese domingo es el domingo que los escuincles deciden no estarse en paz y maestra, quiero ir al baño y están chuecos en los instrumentos. ¿Ustedes creen, o jugando mientras está el evangelio, ustedes creen que voy a poner atención en misa? Y ya cállate, ya cuídate y luego te llegan los hermanitos, porque sí llegan y ya se trepan el hermanito y ya se le habló al otro. El milagro en la misa es el mismo. Si yo me la pasé cuidando chiquillos, voy a recibir las mismas gracias, o más bien las voy a aprovechar igual que si pusiera atención. No, por eso los tengo muy amenazados que se porten bien. Y voy a misa en la tarde otra vez. Eso es un ejemplo mío. Pero si tú vienes en pecado mortal, si tú vienes distraído, si vienes renegando, si nada más te estás esperando a que el coro saque un gallo o a que sí pasa. Y más con mis hijos. Y no te burles de ellos. Cantan como los mismísimos ángeles. Si estamos pensando nada más en eso, por más que Dios se derrame en todos nosotros, pues vamos a salir igual. Pero es real, cuando vienes de un encuentro con Dios, cuando vienes de misa, cuando vienes de confesarte, te cambia la cara. La gracia santificante nos va a ayudar precisamente a irnos al cielo y es una gracia para siempre. La recibimos, como ya les dije, en nuestro bautismo, como bien dijo Cris, se agarra, digamos, más fuerza en la confirmación y por más que querramos renegar, se va a quedar con nosotros siempre. Y nos va a ayudar a
perfeccionarnos y a vivir como cristianos desde ahorita. El reino de los cielos es el reino de paz, de libertad, de amor, de justicia. Son cosas que podemos vivir desde ahorita. Paz, amor, libertad, justicia, etcétera, etcétera. Y podemos irlas, digamos, desperdigando. Y hay otra gracia que se llama gracia actual. ¿Quién de ustedes se ha presentado a un examen sin haber estudiado? ¿Qué dices? Lo han hecho, ¿no? Yo que soy la ñoña número 1, claro que lo he hecho. ¿Y qué haces? Te sientas y dices, Ave María, dame puntería, Señor San José, contesta tú porque yo no sé, o lo que sea. O un examen de admisión a la universidad, o ya cuando, es que más que están medio morros, cuando vas a tus entrevistas de trabajo y dices, ay Diosito, ayúdame. Lo hemos hecho, todos hemos pedido ayuda, así. ¿Y qué creen? Dios sí nos ayuda. Esas son las gracias actuales, como una gracia nada más para un ratito, llamémosle de alguna forma. No es que se nos dé una gracia y ya nunca más nos... No. Pídala, y todo el tiempo Dios nos va a estar ayudando, porque no se preocupen, cuando Dios diseñó nuestro plan, tomó en cuenta lo tarugos que estamos. Ya eso está en el presupuesto, ustedes tranquilos. Cuando nos bautizaron pasaron un montón de cosas. ¿Han leído el pasaje de cuando Jesús se bautiza? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Se mete al agua y luego baja el Espíritu Santo y ¿qué más? Se abre el cielo y dice todo eso. Este es mi hijo amado. En los bautizos que han ido, ¿ha pasado eso? Sí. No lo vemos, pero claro que pasa. El bautismo es uno de los pocos textos del Evangelio que se ve tan claramente la presencia de la Trinidad. O sea, no es que Jesús pase por la vida solo y que mande al Espíritu Santo a dormirse, no. Toda acción de Dios es una acción trinitaria, eso lo debemos de tener muy claro. Pero en el bautismo es como más gráfico, o se ve mejor que están los tres. Cuando nos bautizan a nosotros, nos hacemos hijos de Dios. Les dije, se nos imprime carácter, Dios nos dice, este es mío y de nadie más y me vale. Nos hacemos hijos de Dios. Hermanos de Jesús. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Y toda mi vida, y yo creo que toda mi vida, o cuando menos muchos años, yo le decía a Diosito, es que te equivocaste. Miguel debió nacer antes que yo. Soy yo, y casi 2 años después mi hermano que me sigue, y luego ya Rosy, y ya, los de allá abajo ya no cuentan. Pero Miguel y yo nos criamos juntos, pues crecimos juntos. Y a mí me gustaba ver a mis amigas que tenían hermanos mayores, que las cuidaban, o que las apapachaban, que las defendían, y yo no. Yo le firmaba los exámenes a mi hermano. Yo le pasaba las prácticas de laboratorio. Y yo así de, es que yo quiero que me pasen a mí las prácticas de laboratorio. Le guardaba mis exámenes. Y ya él tenía los exámenes a los 2 años, pues casi siempre eran los mismos maestros con las mismas preguntas. Y decía, es que yo quiero tener un hermano mayor. Porque Diosito me hizo nacer primero a mí. Y descubrí que Jesús es el hermano mayor. No necesito que Miguel hubiera nacido antes que yo. Está chido que yo sea la mayor y que a mí me haya tocado pasarle a él las prácticas de laboratorio. Para mí, Jesús es como ese hermano mayor que me pasa las respuestas del examen, que él ya lo vivió. Y verdaderamente sí lo es porque estoy bautizada. Y también somos templos del Espíritu Santo. Algo que aprendí en mis clases de historia que me voló la cabeza. Si ustedes ven cualquier cultura del mundo, cualquiera, todas son religiosas, en el sentido que hay dioses. Llámese Tlaloc, llámese Osiris,
llámese Zeus, llámese como se llame. Todos tienen dioses, ¿estamos de acuerdo? Y todas tienen alguna especie de templo, pirámide, lo que sea. ¿Para qué sirven los templos? En las otras culturas son la casa de Dios, es donde vive Dios. Si una capilla, digo, aquí hay parroquia y tenemos nuestra capilla aparte, pero digamos una comunidad, llámese Campo Real, llámese Valle Imperial, llámese, no me sé todas las comunidades de aquí. ¿Tienen sagrario? No. ¿Pueden celebrar misa? ¿Dios necesita una casa? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. Y más cuando comulgamos. O sea, peor se las cuento. Ya tenemos las formas consagradas, ahí está Dios, las guardamos en el sagrario. Pero ya es otro cuento. Si aquí en la parroquia no hay sagrario, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar nuestro cuerpo, muchachos, no aprendan de mí, ustedes se hagan ejercicio. Hay que comer sano, hay que tratarnos bien, porque somos el templo del Espíritu Santo. Por eso hay que confesarnos. Cuando llega a visita, ¿qué es lo primero que hace tu mamá? Limpia, y te pone a limpiar hasta lo que no. Dijo una vez una prima, le voy a decir a los amigos de mis papás que se asomen atrás del sillón para que vean que sí barrí. Así son todas sus mamás, no me van a decir que no. ¿Y por qué nuestra alma no la tratamos igual? ¿Por qué si nos venimos aquí a la parroquia, por qué si venimos a misa y nos vale reverendo cacahuate lo que hay en nuestro corazón? Hay una cierta incongruencia. Y aparte, el bautismo, ya dijimos, nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, ahí está la Santísima Trinidad, y miembros de la Iglesia. Aquí estamos. ¿Qué es la Iglesia? Todos los bautizados. Es bien, bien bonito el saber que no estás solo. Es una verdadera comunidad, y es una comunidad que todos queremos lo mismo, que es irnos al cielo. Ahorita todos levantaron la mano, quiero pensar que no me echaron mentiras. Sí, ahí están los padres para que se confiesen. Pero si todos nos queremos ir al cielo, entre todos nos ayudamos, porque lo que tú eres bueno a mí me falta, lo que yo soy bueno a ti te falta, y todos juntos nos vamos al cielo. Como les dije, vamos a hacer un muy rápido recap. Dios nos crea, ¿por qué dijimos? ¿2 razones? Por amar, por amor y porque quiso, por amarnos y porque se le dio la gana. Así que no les dé miedo decir, porque se le dio la gana. La creación es el acto de libertad más hermoso que existe. Y Dios nos ama. Y Dios quiere que nos vayamos al cielo. Y Dios nos ve y nos dice, ¡ay, qué bonito me salió! Cada que nos ve. Porque el mundo está de la shit. Porque si está, no me van a decir que no. Sí estamos. ¿Por qué? Casi. Dijeron acá por si no la escucharon. Por la libertad que Dios nos dio. Mi maestro, uno de mis maestros de moral, me dijo algo que no se me va a olvidar. La diferencia entre libertad, libre albedrío y libertinaje. Todos tomamos decisiones todos los días. Todos. Por ejemplo, hoy yo me puse estos tenis porque tienen plataforma, porque yo sé que este pantalón me arrastra. Entonces necesitaba estar un poquito más alto. Me puse esta playera porque venía a San Antonio, y ustedes sí me entienden que es Kadosh. Si voy a otro lado, pues sabrán que es Kadosh. Todos tomamos decisiones. Ustedes decidieron venir. Decidieron levantarse a la primera al despertador, o a la segunda, desayunar o no desayunar. Todo nuestro día es tomar decisiones. No siempre estas decisiones es escoger entre el bien o el mal. Es lo mismo entre unos tenis y otros. A lo mejor me pude haber puesto unos botines con tacón. Y también era una buena decisión, ¿están de acuerdo? Entonces, el libre albedrío es eso, tomar decisiones. Muchas veces podemos tomar decisiones entre una opción buena y una opción mala. Cuando ejercemos la verdadera libertad
Porque entre todas las cosas que es Dios, que dijimos, magnánimo, bueno, amoroso, misericordioso, justo, Dios es libre. Por eso en esa libertad nos crea y nos ama. ¿Alguna vez Dios se equivoca? Nunca. La libertad es entonces, entre dos bienes, escoger el mejor. Y lo que nos va a llevar a lo que es el libertinaje. Entre dos males, pues el que sea, de todas maneras ya la regaste. Supongamos que yo me voy a ir de vacaciones a la playa la siguiente semana. Que si va a suceder, vénganse a cantar misa de 9:30, por favor. Entonces descubrí que mis shorts no me quedan. Y me quiero ver espectacular porque me quiero tomar muchas fotos en la playa. ¿Qué hago? Me pongo a dieta. Pura lechuguita y pura agua. Pero en eso llega mi hermana y me invita a las flautas. Eso ayuda a mi objetivo de verme espectacular en mis fotos en la playa. Pero qué buenas estaban. Y ya después de que te las acabas dices, chintrola, otra vez a pura lechuga y agua. Esa sensación de, eso es lo que provoca el libertinaje o cuando no utilizamos nuestra libertad para lo que Dios nos la dio. Vamos a agarrar, para que no crean solo en mi palabra, la definición del catecismo, Iglesia Católica, de la libertad. Dice, es el poder radicado en la razón y en la voluntad para obrar o no obrar. Aquí todos somos libres, ¿verdad? Ok. ¿Quién es libre para volar? A ver, date. Exactamente, entonces no eres libre, no lo puedes hacer. Dice el catecismo, es el poder. Tengamos la capacidad. A mí me encantaría ser libre para dibujar, pero no va por ahí. Soy libre para hablar, esa capacidad sí se las vengo manejando. El poder. Dice, radicado en la razón y en la voluntad, en lo que pienso y en lo que quiero. ¿Por qué Dios creó al mundo, dijimos? Porque quiso. Nosotros somos libres para hacer lo que querramos ser. Esa es la verdad, pero lo tenemos que razonar. A mí me molesta muchísimo, pero así, soy muy mula. Pero me molesta sobremanera cuando me dicen, es que me obligaron. No es cierto. Pregúntenle a todos esos mártires. Les dijeron que renegaran de Dios y los mataron. Y ahorita están en el cielo. Nada de que me obligaron. Es bien fácil hacernos las víctimas. Ay, es que Dios me pide estar aquí. Si no quieres, no estés. Dios nos da la libertad, pero es una libertad pensada en la razón y en la voluntad. Lo pienso y lo decido. De obrar o de no obrar. El no hacer algo también es una decisión. Por ejemplo, a mí me dicen, cállate. El no hablar es una decisión que casi nunca tomo. Por eso no me den la palabra o asuman las consecuencias. Por eso una decisión bien tomada siempre estará bien. Porque ejercemos nuestra libertad. Les voy a poner un ejemplo bien tonto. Yo estaba muy harta en mi trabajo porque era muy aburrido. ¿Qué les gusta? Yo trabajaba, descubrí cómo hacerlo de tal forma que yo trabajaba 2 días a la semana. Y los otros 3 días iba a la oficina a picarme los ojos. Entonces los días se me hacían eternos, completamente eternos. Entonces hablé con mi jefe y así de, o me pones a hacer algo o busco otra cosa porque me estoy volviendo loca. Y se abrió una oportunidad en otro departamento. Dije, sobres, la tomo. Apenas acabo de entrar, se veía súper interesante. Cuando me dice mi papá, oye, fíjate que en mi empresa se abrió una vacante, está como para ti, pagan bien, pagan mejor de lo que estaba ganando y es una empresa mejor,
con mejores prestaciones, y fui a entrevistas, el trabajo ya era mío, pero no me encantaban las actividades. Mi papá duró en esa empresa 37 años. En ese entonces tendría apenas como 20 y tantos, pero pues ya tenía mucha lealtad a la empresa, ¿no? Entonces yo me sentía como con esa carga de, ya me consiguió la chamba mi papá, pues la tengo que aceptar, ¿no? Pero algo dentro de mí decía, es que yo me quiero quedar en esta empresa chafa con menos sueldo, pero está más interesante lo que hago. Y le decía a un amigo, ¿qué hago? ¿Y saben qué me dijo él? Todo eso, sacerdote, por supuesto, me dijo, usa tu libertad de los hijos de Dios. Y yo, es el consejo más inútil. Es el consejo más inútil en la historia de la humanidad. Ya cuando le pido consejo a él, le digo, y no me andes, está en San Pablo, y no me andes citando a San Pablo. Pero bueno, pasando la frustración. Platicando, pues él se dio cuenta que yo quería quedarme donde estaba. Y me dice, ¿tú qué quieres? Y yo, pues la verdad me quiero quedar en donde estoy. Quédate. Y yo, pero es que mi papá, pero es que el dinero, pero es que el crecimiento, pero es que la empresa. Y me dice, si tú decides irte a la calle a vender chicles, si así lo decides tú, está bien. Y duré 3 años en ese puesto y no me arrepiento de nada. Aprendí muchísimo y me ha abierto muchas puertas que me han ayudado ahorita. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Que lo que decidan está bien, siempre y cuando esté bien pensado. Y siempre y cuando no sea, ¿cuál es la segunda mitad del tema? Pecado. Digo, porque tampoco nos vamos a anclar en lo que yo quiera y yo puedo decidir y decidimos mal. ¿Qué les dije de la gracia? Dios nos da la gracia. ¿Cuánta gracia nos puede dar Dios? Toda. ¿Quién de aquí dice, yo ya levito, pura santidad? Yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no levitamos? Porque somos una bola de pecadores. Porque rechazamos la gracia de Dios. Si se suelta un tormentón y yo me quedo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tanto? Los pies. ¿Por qué? Cuando venimos a misa, ¿por qué cuando venimos a la CJV? ¿Por qué cuando nos vamos a confesar, llegamos con nuestro paraguas? Dios se da y se da y se sigue dando y nosotros así. Tal cual. Díganme un momento, uno nada más, en que Dios deje de dar sus gracias. Exacto, nunca. Entonces, ¿por qué no hemos llegado a la santidad? Porque todos están así. Y lo peor del caso es que así me voy a quedar media hora y ¿saben qué va a pasar al final de la media hora? Me voy a cansar de cargar el paraguas. Así estamos nosotros. Seguimos tomando esa decisión que sabemos que no nos conviene. ¿Por qué? Ahí ustedes inserten el adjetivo que se quieran poner ahí. No ha de ser por inteligentes y brillantes, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra pecado? Así, etimológicamente pecado significa fallar en el blanco, no darle. ¿Supieron cuál fue la primera medalla que ganó México en las Olimpiadas? El tiro con arco, bronce en tiro con arco. ¿Cuál es el objetivo? Darle al 10, en el amarillito. ¿Y luego qué pasó? Pues unos le daban al rojito, otros le daban al azul. No me tocó ver ninguno que se fuera. Pero eso es el pecado, no darle, no atinarle. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar con Él. Cuando nosotros pecamos, estamos en contra precisamente de nuestra esencia. Pero como les dije, no somos los primeros y no seremos los únicos. La serpiente era el más astuto de todos los animales del mundo.
No me importa su IQ. El diablo es más listo que ustedes. Y se las firmo donde quiera. ¿Y saben qué es lo peor? Que él sabe de qué pie cojeamos. Y sabe cómo llegarnos. Y aparte, así como Dios no se cansa de darnos sus gracias, el diablo no está tranquilo hasta que caigamos. Va a estar al acecho siempre, siempre. Y ahorita me quedo pensando, a lo mejor tú tienes un pecado en el que siempre caías, a lo mejor ya te sientes bien fuerte y te sientes bien seguro y sientes que el diablo ya, nada. Pero ¿qué creen? Esas cosas no se superan. Cuando menos lo pensemos, cuando más seguros nos sintamos, ahí va a estar el diablo otra vez. Y le dice, ¿cómo les ha dicho Dios que no pueden comer de ninguno de los árboles? Todavía el otro exagerado. Y la mujer cotorreando, no, sí podemos comer. Nada más de ese no. Ah, pero pues ese es el más bonito. El pecado nunca se nos va a presentar como algo malo. Pongamos un ejemplo bien tonto. Copiar en un examen. Algo muy tonto. ¿Está bien? No está bien. ¿Todos lo hemos hecho? Sí. Y el que diga que no, lo ha hecho más veces. Entonces tú sabes que no está bien copiar en el examen. Tú lo sabes. Pero necesitas tanto para pasar la materia, o si no sacas tanto, tus papás no te dan permiso de tal lado. Y entonces como que te empiezas a justificar. Y empiezas a dialogar. Ese fue el problema de Eva. Dialogó con el demonio. Cuando nosotros somos tentados, lo único que hay que hacer es salir corriendo, porque el diablo es más listo que nosotros. Y luego dice, no, para nada. No se van a morir. Dice, es que Dios sabe muy bien, esto me suena a video de TikTok, lo que Dios no quiere que sepas. Que si comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Eso fue una gran mentira. El diablo puede mentir. De hecho, se le da muy bien. Lo malo es que nosotros le creemos. El primer pecado fue haber comido una fruta. No. ¿Y qué provocó la desobediencia? Pero, ¿qué alimentó esa? Dice, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. El no necesitarlo es un pecado capital. ¿Cuál? La soberbia. La soberbia. Quiero ser como Dios. El primer pecado, coman frutas y verduras. Comer frutas no es pecado. El primer pecado fue la soberbia. Creer que somos suficientes. Se pusieron el paraguas, yo no necesito el amor de Dios. Y cayeron. Y más los niños me podrán decir, pues fue Eva fue. Bola de mujeres pecadoras, pero ¿qué creen? Ahí van, de sumisos, abnegados, obedientes y soberbios, porque no dice la Biblia, cuando se vayan al cielo investigamos, pero yo creo que Eva le pasó el mismo argumento a Adán, de vamos a ser como dioses, y a Adán también se le antojó, entonces también, igualitos, y peor, lo que ya no alcanzamos a leer, la división. La mujer, ¿qué me diste por esposa? ¿Verdad? Pero bien sabrosa la frutita. Y de repente ya es culpa de ella. El pecado va a traer división. Así como decíamos que somos miembros de la iglesia, que somos una familia, el pecado trae división. Y al final, vergüenza. Dice que se vieron desnudos. Cuando nosotros estamos, digamos, en ese proceso de pecar, nos empezamos a imaginar un montón de cosas y agarramos el mismo ejemplo tonto de copiar en el examen. Y ya te imaginas pasando, ya te imaginas que si te dan permiso de lo que quieres,
y ya te ves en profesional o graduado, lo que sea, y de repente te cachan, te quitan el examen, deshonestidad académica, te vas a extraordinario y dile a tus papás. Madre de Dios. O peor, cuando no tienes extraordinario y tienes que repetir la materia. Ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde quedaron todos esos castillos en el aire? Y eso aplica para el pecado que quieran. Por eso con el pecado nos sentimos como vacíos, como después de, por más que se nos presente bonito. El pecado nunca se va a presentar feo. Si se presentara feo no se nos antojaría. Se va a presentar de una forma apetecible. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? ¿Jesús fue tentado? 3 veces. ¿Jesús pecó? No. Ok, entonces no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, la libertad. ¿Cuánto hemos hablado de la mentada libertad? El diablo nos va a tentar siempre, siempre. La diferencia es si le hacemos caso o no. Ya dijimos que el diablo es más inteligente que nosotros. El secreto del éxito es salir corriendo. Si ustedes leen, otro día la leemos porque ya es muy tarde. El pasaje de las tentaciones de Jesús, Jesús lo corta de tajo. No se queda preguntando. Lo para en seco. Con una cita bíblica, pum, te callas, pum, te callas. No se queda así como que, y luego, ¿y qué opinas? Y vamos comparando notas. No. Así tenemos que ser también nosotros. Ya pecamos porque estamos, pues digamos que no somos los más brillantes del mundo. Hay 2 tipos de pecados. ¿Saben cuáles son? Veniales y mortales. ¿Cuál es la diferencia? Para que un pecado, aquí, no quiero que caigamos ni que nos durmamos en nuestros laureles. Todos los pecados son malos. Así sean veniales, es pecado. Eso sí, y no te lo va a quitar. Y no nos podemos hacer amigos de nuestros pecados, porque están bonitos, coquetos, blanquitos. No. Pero para que un pecado sea mortal, necesita cumplir 3 características. Primero, que sea materia grave. O sea, no va a ser lo mismo robar un peso que robar un banco. Esa es una realidad. El mandamiento no matarás es contestarle grosero a alguien o también es desvivirlo. A lo mejor te pegué. Atenté contra tu integridad. Otra vez. Déjame, voy a confesar que bueno que aquí hay padres. Entonces, el primero es que sea materia grave. El segundo es pleno conocimiento. Que yo sea consciente que es un pecado. Porque puede ser que hay un chino en China que no sepa que algo es pecado. Aquí no nos debemos de escudar con el, ay, es que yo no sabía. Ustedes no son chinos en China. Ustedes son miembros de una comunidad bendecida con 3 sacerdotes, con acceso a internet, se pueden informar, me pueden preguntar, le pueden preguntar a los padres y se pueden enterar de qué es pecado y qué no. Y el tercero, libre consentimiento. Otra vez, dale la burra al trigo, la libertad. Con que uno no se cumpla, ya no es pecado mortal. Sí sigue siendo pecado, pero ya no es mortal. Dijimos que se han ido a misa, ¿verdad? ¿Sí? Y si ponen atención, si les hago examen, ¿sí se saben toda la misa acá? Todas las plegarias y todo al 100. A ver, ok. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que pasa en la misa? Antes, el canto de entrada. Primero la señal de la cruz, ahora sí el saludo. Y después dice el Padre, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Ay, si viene esa misa, qué bonita. Reconozcamos nuestros pecados. Y se queda callado. No es que está pensando si le apagó a la estufa o si el acólito hizo bien. No. Nos está dando chance de hacer un examen de conciencia. Los silencios en misa son importantes. Entonces no te estés sacando los mocos en ese rato. Haz un examen de conciencia. Y después dice, antes, bueno sí, el acto de, y con eso se quedan perdonados nuestros pecados veniales. ¿Qué hacen cuando los invitan a comer a una casa? Antes de comer, ¿qué hacemos? Se lavan las manos.
Uno pensaría, antes de comer y después de ir al baño. Yo quisiese pensar que sí lo haces. La misa es un banquete. Nos tenemos que lavar las manos. ¿Qué pasa con este acto penitencial? Quedan perdonados nuestros pecados veniales. Ah, no manches, Lisa, entonces ya fregué, no he robado ni un banco, digo puras mentiras chiquitas, entonces nunca en la vida me tengo que confesar. No. ¿Qué dijimos? Que pasa en los sacramentos. Las gracias. Muchas gracias. ¿Se quieren perder de esas gracias? ¿Se quieren seguir poniendo su paraguas? Sí, ya me cansé de cargarlo. No, ¿verdad? Entonces así confiesen el mismo pecado siempre, pues con el favor de Dios, una vez confesaste que lo hiciste 10 veces y otra vez nada más 9. O confesaste 50 pecados y ya, pues nada más confiesas 49. No importa, no importa. Procuremos constantemente confesarnos, porque son gracias que Dios nos da. Dios da gracias en todos lados y en todo momento, pero nada va a ser lo mismo que los sacramentos. Y si tenemos el alma empolvada, imagínense, toda tu alma sucia, cochina, llena de pecados y así te atreves a comulgar. ¡Qué descaro! ¿Qué nos enseñaron las mamás? A barrer antes de que llegue la visita. Entonces, procurar llegar a misa en estado de gracia, que significa estar confesados.